Listo, padre. Entonces, si quiere, preséntese Bueno. y comenzamos. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo está? Muy bien, padre. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Me alegra muchísimo a usted que se le haya dedicado a este tema de querer conocer y dar a conocer al público la vida del padre José Antonio Beltrán Monsalve. Igualmente, padre, muy alegre que me haya recibido aquí esta noche, pues para charlar un rato del padre Beltrán. Considero que si usted de verdad está interesado en conocer muchos detalles de la vida de él, seguramente que buscará la entrevista con muchos de los que fuimos sus colaboradores en su trabajo pastoral, y seguramente que usted irá a conocer otras tantas personas que en la belleza le colaboramos a él para los trabajos, para la actividad pastoral que él tenía. Yo conocí al padre Beltrán en 1968, o mejor, no lo conocí en ese año, yo lo conocía ya desde antes. ¿Sí está bien? Está Sí, muy señor. pasito. No, siga, padre, igual como ahí está el micrófono. Bueno. Pero ¿Está bien? Perfecto, padre. Porque eso no era. Entonces, en 1968, yo era párroco de Florián, que queda vecino a La Belleza, y entonces él sabía que a mí me gustaba la educación. Tal vez él conocía que yo había estado de profesor y de capellán anteriormente, tanto en el seminario como en la normal de Puente Nacional, en la industrial de Puente Nacional. Entonces me invitó a que le colaborara en el colegio como rector. Dije, pues en un principio me pareció como difícil la situación, pero era una cosa, era un colegio que ya prácticamente llevaba 2 años. Había empezado con el nombre de María Goretti, femenino. Entonces, y posteriormente se le dio por cambiarlo con el nombre de San Juan Bosco, debido a que ya comenzaron a matricularse y a inscribirse muchos jóvenes, hombres. Padre, y tengo entendido que ahorita le quieren cambiar el nombre por el nombre del padre Beltrán. Ah, seguramente, seguramente. Sí, ya es cosa de ellos mismos. Bueno, de todas maneras fueron 2 años en que yo estuve manejando ese colegio gracias a la invitación que me hizo el padre. En esos 2 años, pues además de desempeñarme como rector ahí en el Colegio San Juan Bosco, pues le colaboraba en la parroquia porque él todas las semanas salía para el campo. A él como que le picaba el centro y salía todas las veces al campo. Recuerdo mucho que sus correrías eran por las veredas de Otromundo y Cachipay. Allá en Otromundo la gente decía que era que iba a ver sus vaquitas. Pues sí, él tenía sus propiedades y seguramente le dedicaba parte de su tiempo a cuidar su ganadito. Pero él era un hombre dedicado ante todo al trabajo pastoral. Imagínense, enseñándole a la gente a cultivar, cómo se siembra pasto. Él era un hombre que se le dedicaba en el campo a decirle cómo se cuidan unos marranitos, cómo se cuidan unas gallinas, cómo se puede tener algunos ingresos a través de lo que su tatenza en esa época insistía, de la huerta casera, del cuidado de los animalitos. De manera que era un hombre que coincidía precisamente con esas campañas que hacía en aquella época, Acción Cultural Popular, a través del periódico El Campesino y a través de la radio Sutatensa, dedicado pues a sacar a la gente como de su nivel de ignorancia, si se pudiera hacer así. Y entonces, mientras él pasaba por el campo haciendo ese trabajo, pues yo lo reemplazaba en la parroquia, celebrando las misas y atendiendo de pronto el despacho. Además, quiere decir que el trabajo mío era la parroquia de Florián, la rectoría del colegio y la colaboración a la parroquia de La Belleza. Bueno, era una persona que aparentemente
demostraba que como que se descuidaba en su presentación personal, pero una persona muy caballerosa, muy gentil, muy culto, muy educado. Él, otras cosas que hacía era permanentemente estar en contacto con con el departamento, con los funcionarios del departamento pidiendo cosas. En el departamento en aquella época lo conocían en la gobernación. Ya él lo veían, ya viene el padre Beltrán, y era muy bien recibido. Entonces era una persona que era muy conocido en los pasillos y oficinas del departamento de Santander en Bucaramanga, en el palacio, en la gobernación, digámoslo de otra manera, porque él era el que iba y pedía: necesito una maestra para tal vereda, necesito una ayuda y una colaboración para tal situación. De manera que era una persona demasiado entregada a su labor pastoral. Desafortunadamente, entre nosotros compañeros sacerdotes, pues lo veíamos de otra manera. Lo veíamos como el curita pobre, el curita sencillo, el curita modesto, el curita así, casi digo insignificante. Entonces, no tenía como esa trascendencia entre los sacerdotes, porque lo veían una persona más bien como de un lenguaje sencillo, pobre, aparentemente poco comunicativo, pero en su cabeza era un torbellino de ideas, y todo mirando siempre el bienestar y la mejoría del campesino. Si él fundó ese colegio era porque sabía que en aquella época era común decir: la paz se consigue con educación. La paz es fruto de la formación de los niños y de los jóvenes, porque eran todavía momentos aquellos de violencia, de atropello, de que los pueblos unos con otros se enfrentaban. La belleza fue víctima seguramente de los vecinos de Florián, y Florián fue víctima también de guerras con los bellezanos. Entonces decía que lo único que hay para poder salvar y cuidar a esta gente es creando establecimientos tanto en el campo como en el pueblito de la belleza. Entonces, eso es así como lo fundamental de lo que puedo compartir del padre Beltrán. Fueron 2 años y después pues fui siguiéndolo. Después creo que se vino de párroco para El Hato y Palmar, y allá lo fui a visitar. Después ya, yo no sé por qué se le metió esa idea de irse de misionero a Alopón, porque ese era como su destino, estar entre los más pobres, entre los más marginados, en los lugares más donde no entra nadie. Él sí era capaz de entrar. ¿Cuál era su medio de transporte? En esa época el medio de transporte pues era el caballo o la mula. Y una cosa curiosa, él llegaba a las casas pues a medianoche. A medianoche llegaba a las casas a pedir posada. Y la gente, como podía, le ofrecía algún albergue, que seguramente que él dormía por ahí en alguna estera que había en el campo. Una persona tan sencilla que es posible que uno pueda comparar esa vida de él a la vida de muchos santos, de los que nos cuentan los hagiógrafos, de los que escriben la vida de los santos. Padre, y una pregunta: ¿usted recuerda el nombre de las monturas, de la mula o del caballo? No, padre? no la recuerdo. No la recuerdo. Habrá otros que sí la recuerdan. De manera que eso es por ahora lo que le puedo pues contar. Yo aprendí de él mucho, sobre todo la sencillez, la humildad, la entrega incondicional a la gente. Uno en aquella época no entendía por qué. La entrega a la gente significa a ver qué le hace falta a las personas para poderles colaborar.
En lo que más él se dedicaba era como a la promoción, a buscarle a la gente una mejor calidad de vida. Era así lo que llevaba en su cabeza. No se preocupaba, por decir algo, en muchas construcciones. Así como encontró la casa coral, no, ni el templo, en eso no, eso como que no era lo de él, ¿no? Poner a construir. Sí lo necesitaba, porque la casa coral de la belleza pues era ahí una casita muy sencilla y un poquito abandonada. El templo pues vivía como destapado, pero era una cosa que él como que no era él su preocupación de tener una mansión, de tener un templo maravilloso. No, para él lo más importante eran las personas, las familias, los muchachos, los jóvenes. Ya habrá oído decir usted cómo apoyó a muchos jóvenes una vez que terminaban el cuarto de bachillerato, él de una vez les ayudaba para que continuaran estudiando. De manera que eso es así por hoy lo que le puedo comentar de él. Pero sí vale la pena que usted siga investigando. Ya le dije cuáles eran las personas que le pueden ayudar y le conté cómo es que usted puede recoger muchísimos datos, que no sean datos así de tipo personal, porque a uno se le olvida. ¿Ve? Hasta ahora me vine a acordar de cómo era el nombre de la vereda de la que mencioné y nunca conocí, la vereda de la Quitás y la vereda de Otro Mundo, que eran en aquella época, eran 6 horas que se gastaban para llegar a esos lugares. En mula. En mula, sí señor. De manera que eso es. Lo felicito porque haya dedicado usted a esta obra, ojalá la termine y cuando la termine esperamos que nos traiga por aquí el primer producto de eso, sea el libro, sea una revista, sea algún video, pero aquí lo esperamos a ver cómo le queda, de que sea esa la recompensa de este trasnocho. Yo espero que pues, el resultado sea algo de agrado para ustedes. Claro, es decir, hay otra persona que puede decirle a uno que escribió una poesía, y existe aquí, que es el padre Roque Julio. Padre Roque Julio, que queda en el Páramo, ojalá le hiciera a usted una entrevista. El mejor poema que he visto que escribió sobre el padre Beltrán fue Roque Julio García, el párroco del Páramo.